más contento de estar rodeado de seguramente vamos a conversar con un historiador para que nos diga un poco sobre el color de la bandera. Hoy en el diario La Voz, que es parte del Grupo El Pueblo, sale en su titular, dice: esta es la bandera de Arequipa, una reconstrucción basada en datos históricos. La que pasearon ayer fue fruto de una distorsión de finales del siglo XX. Mario, ¿cómo estás? Encantadísimo, Víctor, este día especial. ¿Qué tal? ¿Cómo has venido? ¿Ha habido congestión vehicular por donde...? Sí, es natural. Sí, ¿no? Sí, eso hay que entenderlo. Lo que tenemos que hacer es procurar evitar salir con nuestros vehículos, ¿no? Por eso decía la gente, ¿por qué el 14 no lo decretan también, lo declaran feriado? No estoy de acuerdo en eso. Es que mira, temprano hay lo que es esto de lo que organizan los militares, ¿no? La parada militar. Bueno, luego, es la primera que hay, ¿no? Ya, claro, pero congestión vehicular va a causar. Luego viene lo que es la entrada de Capo, sí, ¿no? Y entonces, como entenderás, bien complicado movilizarse hoy, y seguramente los más agradecidos serán los taxistas. Pero es un tema de cultura. España tiene un tamaño 4 veces menor que el Perú, tiene casi 50 millones de habitantes, ¿no? 40 y pico, y unos 40 millones de turistas flotantes, y España no es un caos, ni una ciudad de España, es cuestión de cultura, y Arequipa no llega a 1.100.000 habitantes, de manera que es orden mental y cómo manejarse en una ciudad caótica, pero nosotros... Bueno, y eso supongo que los que ordenan deberían ser las autoridades, pero a veces parece que estamos carentes de ellas, ¿no? Sí, es que eso es lo que falta. Así, chiquito nomás para que no se pase de repente. Es que es importante, hablábamos en off con nuestro invitado, me gustó mucho la opinión de hoy, o de ayer en este caso, de la señora Julia Barreda, directora del Instituto Regional de Cultura, ¿no? Y opinaba, pues, en términos del monorriel, con una, yo digo aplomada, porque ella siempre ha sostenido de que no es viable. Y nuestro alcalde el año pasado decía que es viable, ahora que no es viable, ahora dice que sí es viable. En ninguna ciudad, patrimonio del planeta, del mundo, hablemos así, existe un monorriel, salvo me digan, yo he estado revisando, no hay. ¿Y por qué acá tendría que haber? Todos son transporte a nivel o subterráneo. Con 1.200 millones de dólares o 1.400, que sería la inversión, yo pensaría en un subterráneo. Una ciudad que tiene más de 700.000 habitantes en Europa, ya piensa en un metro. Arequipa supera el 1.100.000 y no pensamos en un metro. Yo propondría un metro urgente. Muy bien, Mario, ya estamos nosotros listos para dialogar con el historiador Julio Ernesto Revilla Melgar. Él fue también distinguido por la Municipalidad Provincial, el señor alcalde hizo una acotación muy importante cuando le estaba entregando esta distinción, y yo le dije, ven con tu medalla, porque es bueno reconocer la gran labor que hace en defensa de nuestro patrimonio, en defensa de nuestras costumbres y tradiciones. Y le dijo pues que es descendiente pues de Mariano Melgar, y es cierto porque hemos conversado en anteriores oportunidades de ese tema con él. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes de Canal 39 para poder dialogar sobre Arequipa, la tierra de grandes hombres como Pedro Paulé, Mariano Melgar, Francisco García Calderón, Binater Reynoso y una infinidad de luminarias que han dado prestigio y siguen dando prestigio a nuestra querida tierra Arequipa. Si bien es cierto, hay muchas personas que escriben sobre Arequipa, sobre Melgar, Julio Ernesto siempre tiene una óptica bastante peculiar con respecto a nuestra querida Arequipa y a sus personajes ilustres. Y justo él ha hecho, como nos ha comentado también, un poco apresurado, pero los datos de acá son muy buenos y quería compartirlos con ustedes. Dice Arequipa, datos históricos, autor Julio Ernesto Revilla Melgar, promotor cultural e investigador. Y hay unos datos muy importantes. ¿Cuánto tiempo te ha demandado hacer este trabajo, Julio? Bueno, eso lo tenía ya hace tiempo, pero la gente que me conoce, cuando me han premiado, me pusieron en problemas. Me dice, ¿cuál es tu último trabajo? Mi último trabajo fue una revista del Colegio de Independencia Americana, la de Mariano Melgar, su vida, sus amores. Y dije, ahí tengo material, yo lo hago. Ya, va a salir mi último trabajo. Estaba buscando incluso el nombre, todo eso. Y ha salido Arequipa y datos históricos, donde hay personajes a través de preguntas y respuestas, como quién fue el primer
¿Qué arequipeño fue el mejor arquero del primer mundial? A ver, Julio Ernesto Revilla Melgar, tiene también algo muy interesante que dice en la introducción. Un pueblo sin historia es un pueblo condenado al olvido. Sigamos el buen ejemplo. La pregunta es, ¿cuál es el arequipeño? Que fue el mejor arquero del primer mundial Uruguay-Montevideo 1930. Muy buena pregunta, te confieso que no sé la respuesta. ¿Cuál es? Jorge Ernesto Perdón García, el Gato, que estudió en el Colegio Independencia, primero defendió los coleros del Club Independencia, Club Melgar, Aurora, Alianza Lima, Chalaco, Círculo Esportivo Italiano, y una infinidad de equipos de Lima, el Nacional, y selección del 24, y se dio el gusto de inaugurar 2 estadios, en el 24 el Nacional de Lima, y en el 30, ante 80.000 personas, el de Montevideo, el Centenario. Esta pregunta yo a veces la hago un poco para molestar a la gente porque, ya, tú eres arequipeño, ya, pregunta fácil. ¿Quién fue el autor o quiénes fueron los autores del himno de Arequipa? A ver, pocos saben. Claro. Pocos saben. Y tú dentro de estas preguntas, que son, ¿cuántas son? 100 preguntas. Bueno, acá dice, pues, fue el poeta Emilio Pardo del Valle, miembro de la Asociación de Escritores, Poetas y Artistas de América Latina, ganador del concurso organizado por la Municipalidad de Arequipa. Pero no has puesto el de la música. El de la música. ¿O está también acá? No. ¿Y por qué has dejado de lado? No, eso está en otros trabajos que he hecho, o sea, es Benigno Bañón Farfán. No, perdón. Aurelio Díaz. Díaz Espinosa. Claro, ya ves, claro. ¿Y qué arequipeño fue director supremo de las Provincias Unidas de Río de la Plata? Fue el arequipeño Ignacio Álvarez Tomás. Es por eso que... En la calle toma ese nombre y nació donde está el Club Arequipa. ¿Sí? Claro, ahí nació y llegó a ser presidente de la República Argentina. Claro. Mira. Y su papá fue el intendente de Arequipa. Así es. Mira, y esos datos muy importantes que recopila... Eso lo hago con el fin de recuperar la identidad que se ha perdido de Arequipa. Cuando yo estaba en primaria, en el Jorge Polar 951, nos preparaban los profesores. Yo tuve una señora que fue mi profesora. ¿Dónde quieres ir a estudiar en la secundaria? Al Colegio Independencia. Entonces, 4º y 5º nos preparaban. Y así ese estilo de preguntas nos hacían. Ya teníamos que estar duchos en eso para poder, cuando vayamos al colegio, responder. Claro. Y esto sí me toca un poco mis fibras cardíacas, pero acá hay una pregunta, ¿quién fue? Dice, ¿qué arequipeño hizo construir el mirador de Yanaguara? El doctor Bayón Landa, que fue alcalde de Yanaguara, un excelente médico que trabajó en el Seguro Social. El alcalde de esta villa os dice con Virgilio, reza ahí, ¿no? En la entrada del... Y donde hay pensamientos de varios poetas arequipeños. Claro, eso es lo que se debe rescatar a través del sillar. El alcalde de Cerro Colorado, que dice que es la cuna del sillar, es mi amigo. Una vez le dije, usted es la cuna del sillar, pero ¿qué obras hay con sillar? Sillar, nada, las no canteras, nada. Las únicas que hay. Cuando esa ciudad, ese distrito tiene que reverdecer a través del sillar. Bueno, y yo te felicito porque tú tienes, hemos comentado esto, yo me emociono, por eso a veces no me sale la pregunta. Con Julio, a veces nos hemos parado en la plaza de armas y comienzo a trasladarle mis inquietudes. Y qué es lindo conocer el porqué de los portales, qué significan a veces esas figuras que hay ahí, ¿no? Porque no todos saben. Entonces, y como bien dices tú acá al inicio, un pueblo sin historia es un pueblo condenado al olvido. Conozcamos más Arequipa, no digamos Arequipa, a mí me da mucha pena, discúlpenme jóvenes chicos, en algún momento, hace muy poquito he sido chico, pero a mí me da pena lo que sucede, por ejemplo, en la FIA. ¿Va a haber algo de música arequipeña o no? Realmente te pido que lo invites a Víctor Neves Cáceres, que ayer estaba en el Teatro Municipal. Es hijo de Víctor Neves Bengoa, claro. el ganador del último festival de Arequipa. Claro, es el autor de Quebradita de Chilina y tantos. Quebradita de Chilina, viejo cantor de Yarabí, infinidad. Y su papá fue un químico farmacéutico y también estudió en el Colegio Independencia Americana. Me parece que del Colegio Independencia ha salido las grandes luminarias en las artes, en las disciplinas. Julio Ernesto, y con ese fin, yo me siento orgulloso porque para entrar a este colegio tuve que estar preparado. Sí, no cierto, se podía entrar así. Por eso que bien les cae su olor
y gloria a los hombres de de antaño. antaño, ¿no? Y si comienzan a leer las últimas estrofas que no se cantan, Ya. van a encontrar un mensaje. Porque ¿Las estrofas de qué? ¿Del himno del de...? himno del colegio. Ah, del colegio, allá. El autor fue Federico Emilio Ugarte, ¿Ya? un exalumno y también profesor del colegio, en el cual da a conocer el pasado, el presente y el futuro, en ese himno. Claro. Uno lo pone a analizar, ahí está el pasado, el presente y el futuro. Bueno, y a veces, bueno, yo soy arequipeño, pero me fui muy pequeño a Lima y tuve que de alguna manera sufrir al comienzo lo que se llama el bullying, ¿no? Y aprendí varios chistes y dentro, tanto para molestar a los limeños y algunos también para solidarizarme con los limeños, de la envidia que les tienen los arequipeños. Y dentro de eso había varias personas que decían, dice que se reúnen un trujillano, un arequipeño y un tasneño. Y el tasneño decía, la capital del Perú debería ser, la segunda ciudad del Perú debería ser Tacna, porque es la que siempre ha estado luchando para que se vea cómo durante la historia hemos defendido los valores, la bandera y cosas así, ¿no? Yo creo que debería ser la segunda ciudad en importancia del país. Luego Trujillo dijo, no, la segunda ciudad en importancia del país debería ser Trujillo. Y bueno, pues dijo por tales motivos que la capital es de la eterna primavera, cosas así que siempre se dice. Y un arequipeño se levantó y dijo, yo creo que la segunda ciudad en importancia del país debería ser Lima, porque Arequipa debería ser la primera, ¿no? Y acá hay una pregunta justamente por eso hacía la antesala, que si en algún momento Arequipa fue capital del Perú. Arequipa se convierte en capital del Perú según decreto supremo del 4 de septiembre de 1882, ya que la ciudad de Lima estaba ocupada por los chilenos. Aquí funcionó la Corte Suprema y también se emitían pasaportes al costo de 3 soles y 60 centavos, el diario oficial El Peruano. También se imprimía en Arequipa gracias a la norma que dio el vicepresidente de la República, Lizardo Montero. Qué interesantes esos datos, ¿no? Y Julio, ¿y por qué crees que a los arequipeños le tienen en algunos lugares, me refiero en el Perú, cierto prurito, cierta animadversión? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Quizá porque las revoluciones que han habido en Arequipa no se han dado en otros lugares y mayormente acá en Arequipa se han cambiado presidentes, ¿no? Y no nos olvidemos que el gran arequipeño que nació en Tiabaya, Pedro Paulé Mostajo, es el padre de la cohetería espacial. Sí, pues. Y sin embargo, los limeños nunca han hecho nada por él. Que yo sepa, con mi amigo Álvaro Mejía, que iban a hacer una película. Ese personaje, y yo te agradezco porque tú me hiciste el nexo para poder entrevistarlo a él y después una noticia que tuvo repercusión mundial. Porque hablamos se le atribuye a Werner Van Braun, ¿no? Que se llegó sobre los cohetes y todo eso, pero reconocieron que eso fue en base a los estudios de un arequipeño que acá ni lo conoce. Que se anticipó. Y también los últimos descubrimientos es que gracias a él, el submarino y el avión funcionan, porque se basó en todo el trabajo que hizo Pedro Paulé Mostajo. Claro, en ese punto, para ser justos, yo soy, y lo voy a decir aunque, y este día es solemne, 14. ¿Quieres 15. un poco entrar a la polémica, creo? No, pero sí dar una opinión porque, y lo digo con todo cariño, con todo afecto, porque soy arequipeño y soy una provincia de Arequipa, soy de Castilla. Pero antes que arequipeño soy peruano en todo. Y precisamente por lo que usted está señalando, Arequipa no tendría la identidad que tiene el contexto del desarrollo de la patria. Hay que querer tanto Arequipa como querer a la patria, y a mí me disgusta enormemente cuando se pone Arequipa por encima de la patria. Y eso no quita mi arequipeñismo, eso no quita mi amor por la tierra, pero me disgusta en todos los ámbitos cuando se privilegia Arequipa por encima del Perú. Algunos dicen que una forma del regionalismo arequipeño es la forma de querer al Perú. Yo cuestiono eso, yo soy peruano arequipeño. Y cuando hablamos de Pedro Paulé Mostajo, don Pedro Paulé Mostajo se educó en Europa, no tuvo los conocimientos que aquí en Arequipa
entonces no lo sabía tantos. Él fue ingeniero en Europa. No es extraño que siendo un hombre tan brillante, tan capaz, y con la tecnología educativa o las tecnologías de la Europa de entonces, él haya desarrollado ese potencial. Por tanto, no es por la nevada del Misti, ni por el clima bonito, ni por los picantes que él comió, ¿no? O sea, no por arequipeño, sino por todo ese contexto, que es más amplio que el mismo regionalismo. O sea, yo entiendo así a Arequipa y la amo más por ello, pero insisto, y termino con lo que comencé, amo al Perú y a Arequipa en la misma intensidad, pero jamás al revés. Ya, le voy a hacer un recalque sobre Pedro Paulet. Pedro Paulet se gana una beca en base a sus investigaciones desde niño, cuando comienza a hacer sus trabajos de investigación a través de unos cohetillos que se revientan en todas las fiestas religiosas, y ahí amarraba ratones, amarraba pajaritos, todo, y ahí comenzó su investigación, por qué salía disparado, y se gana una beca, entra a la Universidad de San Agustín, estudia ahí, y el presidente de la República, Morales Bermúdez, a través de las gestiones de cierta gente influyente, le da una beca para que vaya a estudiar a Francia. Tan igual como últimamente también a otro arequipeño, también le dan una beca y es el primer graduado de geoestadística de América, que tú también creo que las entrevistas hace 2 años, sí. al doctor Alejandro Marín Suárez, que es el número 1. Pero Julio, mi compañero Y Labores... tuvo suerte de que cuando va a Francia se ponen en contacto con un premio Nobel, que posteriormente fue premio Nobel en química, y él vio las inquietudes de este muchacho que ya tenía dotes en esa... No, pero ¿sabes qué? Yo me encanta lo que ha dicho Mario, porque esto me da pie para algo. Insisto, yo me he educado y he vivido gran parte de mi vida en Lima. Y siempre he tratado de que nos unamos, que no veamos tanto fronteras, pero lo que sí creo que no estoy de acuerdo con Mario es que sí debemos sentirnos orgullosos de estos grandes hombres, que donde vayan, nos guste o no nos guste, Pedro Paulet dirá, nacido en Arequipa. Mario Vargas Llosa, con su doble nacionalidad, dirá, nacido en Arequipa. Igual que Mariano Melgar. Entonces, sí tenemos que estar orgullosos de ellos porque, claro, como él dice, que de pronto gran parte de su educación se le puede deber a Europa, pero algo que tiene que ver, y en algún momento alguien dijo, Mario está que ya quiere entrar y vamos a... Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Tiene que ver algo pareciera el Misti, y eso lo he estudiado en metafísica, tiene que ver el lugar de donde naces. La energía. Claro, por eso es que los arequipeños normalmente se distinguen, ¿sabes por qué? Por a veces la famosa nevada, y tiene que ver mucho el lugar donde naces, el lugar donde abres los ojos, el lugar donde amas, el lugar donde tienes tu primera enamorada, tus primeros amigos. Si se ha entendido que yo no reconozco, bueno, me excuso por adelantado, aunque eso creo que no ha ocurrido, pero igual, no hay nada más que quiera al arequipeño exitoso y en general a todos. Claro. Pero de eso no estaba hablando. Don Jorge Chávez Darnell, apellido de origen francés, como el de Pedro Paulet Mostajo, de origen francés, pero creemos que es arequipeño de Yarabamba, ¿no? No, es de origen francés, o sea, de origen europeo, como la mayoría de nosotros y el mestizaje, claro, que tenemos. De algo, claro. Pero él no nació en Arequipa, y es el héroe nacional civil. Él no nació en el Perú, perdón. Él nació en Francia e inscrito en el consulado, por eso es peruano, porque si no hubiera hecho eso sería francés. Por eso es que hay algunos que dicen que Abelardo Quiñones debería ser, pues, pero, no, con todo derecho, pero es que no basta nacer acá para ser arequipeño, por el amor de Dios. Hay que tener el corazón de este color, del color de la bandera de Arequipa y el color de la bandera del Perú para sentirse peruano y arequipeño, y no solo nacer, como muchos que han venido a Arequipa y por el hecho de haber nacido acá se creen arequipeños o más que nosotros. No, el sentimiento, así como Du Petitoires, un hombre que le reconozco una peruanidad, porque evitó el bombardeo, por ejemplo, en la guerra con Chile de Lima. Entonces, ese es peruano también para mí. Pues yo no soy xenofóbico, bienvenidos los que vengan, y de afuera y del interior también. Todos somos peruanos. Cuando entendamos que primero es ser peruanos, segundo peruanos, tercero peruanos, y luego lo que quieras, entonces vamos a entender lo que es patria, lo que es nación. Porque hay una expresión en los años aciagos de la invasión de ese país del sur, perdóname que lo diga así,
que algunos arequipeños, por cierto, algunos, dijeron antes los chilenos que a Pierola. Frase que me suena, que campanean siempre cuando hablo de patria. Eso se dijo en Arequipa. ¿Y dónde están entonces los arequipeños? Sí, habían muchos. Pero hay, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conversar con el doctor Eusebio Quirós Pasoldán, con Juan Guillermo Carpio Muñoz, y han dicho que no es tan cierto eso. Es más, siempre se le dice, Arequipa fue declarada ciudad abierta, y eso no es del todo cierto, Mario. No es del todo pero cierto. ¿sabes qué? Finalmente, a mí me gustaría más bien que todos nos veamos como humanos, porque tú te refieres a los vecinos del sur y está bien, yo me referiría como los humanos del sur, porque si de pronto revisamos un poco nuestro árbol genealógico, vamos a encontrar que tenemos algunos chilenos por ahí, y no está mal. Por eso, todos somos seres humanos. Cuando nos enfrentamos Chile, se enfrenta a Chile en la guerra de 1879 contra Perú, había arequipeños del otro lado, había peruanos del otro lado, como había chilenos de ese lado, y nos estaban matando entre hermanos, entre humanos. Eso es lo que tenemos como en la batalla de Ayacucho, donde en el bando de los realistas y en el bando habían hermanos es y parientes. cierto. Sí, de acuerdo. Sí, pero yo tomo el antecedente que ustedes muy bien han puesto y lo has referido muy bien, los pueblos que no reconocen su historia, ¿no? Cierto. Entonces la historia también tiene cosas que no son buenas, hay que decirlo. Como nuestras historias familiares también. Y ponerla el polvo debajo de la alfombra no es hacer historia precisamente. Es verdad que en la batalla del Alto de la Alianza fueron como 1900 hijos de Arequipa y lucharon como todos, un grupo humano patriota. Y mal se nos dice que no entramos en batalla. Pero también es cierto que aquí hubieron cerca de 5.000 fusiles nuevos. Montero tuvo que irse, ya sabemos, un poco más, a Puno, protegiendo los pertrechos, y no entraron a apoyar, pese a que Andrés Avelino Cáceres pidió el apoyo de Arequipa, pero fueron malos peruanos. Ya sabemos, no quiero entrar en esa parte que es fea y no me gustaría expresarlo públicamente porque es vergonzosa. Sí, ¿no? Claro. Mira, Mario, Y Arequipa, yo te entiendo, pero lo que también hay que decir que es un poquito difícil que cuando de pronto vamos a celebrar el cumpleaños de alguien muy querido, pues no comencemos a sacarle cosas que hizo en su pasado, ¿no? Entonces, te tomo la palabra. Mejor festejemos el Día de Arequipa. Sí. Lo hemos entrevistado, lo hemos invitado a Julio Ernesto. Como es un historiador de polendas, entonces quería verte un poco está su bien, opinión. Está bonito, está interesante. Mire, lo más importante en base a esta conversación, este diálogo, es que el Perú, si uno se pone a analizar, vinieron el mes pasado, unas chicas a un campeonato nacional de vóley en Paucarpata, y me encontré con unas de Ucayal y de diferentes lugares, ¿Ya? Y les regalé mis revistas de Mariano Melgar. Entonces le digo, ¿conocen a Mariano Melgar? ¿No? Es el equipo de fútbol, te dijeron. No, ni por el Ni estilo. por eso. Y estaba con los profesores y me gustó, que no sabían. Entonces saqué la conclusión que el Perú hace 40 años, como han retirado el curso de historia, sí. Entonces nos han hecho un daño total en todo el Perú. Yo quisiera conocer la historia de Ucayali, quisiera conocer la historia de Amazonas, que también tiene grandes Don hombres, Julio grandes Revilla, mujeres. permítame, digamos, abundando un poco en lo que usted dice, que me parece fundamental, es que conocer... Falta la integración. Sobre todo, conocer es querer. Usted no puede amar lo que no conoce. Entonces aquel que dice, soy arequipeño, ya... Si no conoce Arequipa, no es arequipeño. Sí, claro. Varias autoridades, como el caso de que te hablé del alcalde de Tiabaya, Persiquilla Calcausto, gana las elecciones. Entonces yo fui ya imbuido de unas cuantas notas sobre Paulé y me acerco a él, ¿no? Es una anécdota, ¿no? Si está escuchando él o está mirando, no quiero que se ofenda, ¿no? Porque es la realidad, la verdad. Entonces, para entrar a su despacho fue difícil, porque tenía su gente de seguridad, todo. Claro. Entonces, como él me conocía, le digo así, me hizo pasar, entonces le digo, ¿conoces a Pedro Paulé, algo de Pedro Paulé? Y me respondió con una grosería, ¿no? Entonces yo le dije, eso eres tú más bien. Pedro Paulé es el hijo predilecto, pródigo de este distrito. ¿Qué tal ignorancia? Y tú, de repente, no has nacido acá, has venido a vivir, entonces, como autoridad, tienes que conocer. Lógico. Y captó la idea, y le dije, mira, conócelo. Agarró, comenzó a leer, retiro mis palabras. Don Julio, mire usted lo que dice, es verdad, o sea, por eso. Denostamos del extranjero, denostamos
de aquello que no se identifique con lo más intenso de nuestro acervo cultural o etnia. Don Francisco Bolognesi Cervantes tenía como padre a un inmigrante italiano. Pero cuando viene, y con esto no quiero hablar de política ni mucho menos, solamente es un aspecto que todos lo escuchamos, cuando don Pedro Pablo Kuczynski Godard se presenta a la política, es gringo, extranjero. Entonces, luego tenemos a don Alejandro Toledo Manrique, oriundo nativo, y le ayuda mucho su fisonomía, y lo amaron en un momento, ahora lo desprecian. Esa es la historia que conocemos, o así la interpretamos en el Perú. ¿Usted cómo ve? Bueno, son muchos aspectos. Si nos ponemos a analizar los presidentes que ha tenido el Perú, yo estaría en un aspecto en contra de eso, que vengan gente del extranjero que quieran dominarnos acá o quieran gobernarnos sin haber ellos conocido nuestro sitio, ¿no? Es como el caso acá al revés. Vino el alcalde, que fue alcalde de Arequipa, Ulrich Neisser, claro, alemán. Sin embargo, trabajó por la ciudad porque hizo familia acá. Se casó con una arequipeña, se identificó con Arequipa y creó la caja municipal. Y se dice que es uno de los mejores alcaldes que hemos tenido. Julio Ernesto Portugal también. Claro, un gran médico que fue a Francia y estudió y trajo muchas obras y también está en la revista. También el que trajo, el que creó el camal de Yanaguara, Federico Engel. Engel, otro alemán también. Otro Federico Tester, otro personaje. Y así tenemos otros ingleses también que han hecho. Pero la forma es que se identifiquen, que conozcan el Perú. Claro. Viene gente del extranjero, nadie se le quita nada, pero que conozcan el Perú. Si no lo conocen, o solamente saben de la riqueza. Claro que es el señor Lizárraga, dicen, quien descubrió Machu Picchu, o redescubrió, pero fue quien puso en valor el señor Bingham. O sea, siempre los extranjeros, ¿por qué? No porque quieran más, sino conocen más de la historia nuestra. Claro. Y hay que, para amar Arequipa, hay que conocerla, en lo bueno y en aquello que también. Por eso yo siempre, en mi entrevista acá, Víctor, le digo, los alcaldes de diferentes distritos y de todo el Perú, ya provinciales, distritales, deben primero, antes de dar a conocer una obra, conocer previamente su distrito. Ahorita estaba en una emisora, ya venía uno de Yura, han hablado bonito de las termas, todo. Le digo, mire, España tiene el termalismo, explota el termalismo, genera turismo, energía geotermal, produce salud. Sin embargo, acá tenemos en Arequipa, tenemos Yura, tenemos Ocosani, tenemos Jesús, tenemos Piraucho y tenemos en infinidad de Caylloma, Chuquibamba, lugares que no los explotan a nivel turístico. Y ahí también se puede crear incluso hasta salas de descanso, como en otro país, salas de recreación, donde la gente que quiere descansar, que quiere recuperarse, previamente se baña, posteriormente asiste a ese lugar, comida sana y vamos a recuperar la salud. Muy bien, Julio, muchísimas gracias, yo te felicito. Te cuento que yo estuve haciendo la ceremonia donde tú fuiste distinguido, reconocido, y hay alguna gente, y Mario también estuvo ahí, y entonces hay gente siempre negativa, ¿no? Es cierto que seguramente, y eso conversaba con los organizadores, que a alguien por ahí se les puede ir que de pronto no merece obtener esta distinción, pero yo me precio estar junto a dos personas que hacen mucho por el bien de nuestra Arequipa, mucho por el bien de nuestra región. Yo te felicito porque siempre eres muy acucioso, siempre estás trayéndonos estos buenos trabajos. El anterior que leí tuyo fue sobre Mariano Melgar, así que a seguir trabajando porque las generaciones que vienen te lo van a agradecer. Muchas gracias. Muy amable y que viva Arequipa, carajo. ¡Que viva Arequipa! Muy bien, 12:56, está Delia Rojas Gallego. Ella es gestora cultural, una gran amiga, cantante, ha grabado bellísimos temas. Y estaba Elois Inga González también trae su rocoto que está recontra picante. Así que vamos a la pausa y regresamos con ellos.